Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de su programa En lo que todo está bien. El día de hoy está con nosotros Maribel Ochoa, que nos trae un mix de temas y de experiencias que ha vivido, con la intención de que se puedan sentir identificados con ellos y empatizar en este momento que lo están viviendo. Eh, Antes que nada, pues agradecerles por estarnos viendo y también pedirles mucho su apoyo suscribiéndose a nuestro canal para que podamos llegar a más personas. Bienvenida Maribel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias por venir a compartirnos tu historia. No, gracias a ti, Tania, por la invitación. Pues bueno, para dar inicio, me gustaría, Maribel, que nos platicaras quién eres, qué haces. Igual podemos irnos un poquito hacia atrás y si nos quieres contar desde tu adolescencia, como momentos que tú creas que han impactado o que han sido determinantes o importantes en tu vida. Pues mira, así como a grandes rasgos, digo, yo soy nacida aquí, pero desde muy chiquitos nos fuimos a vivir a un pueblito que está cerca de Mazamitla. Y mi infancia fue dentro de las carencias que había porque mi papá no ganaba bien y lo que tú quieras. Yo fui una niña muy feliz. O sea, yo recuerdo que yo era, pues ya de grande te das cuenta, ¿no? Como de los traumas que agarras y lo que tú quieras. Pero de chiquilla yo me acuerdo que yo era bien feliz. Hasta cuando voy entrando a la adultez, digámoslo así. Llega una etapa, yo en la secundaria, la prepa, todo, siempre fui como bien, ¿cómo se dice? Como bien argüenderilla y así. Entonces nunca batallé porque me aceptaran o de repente me hacían bullying en la primaria porque era muy flaquita. Pero a pesar de todo eso, yo siempre fui una niña como me sentía muy plena, muy feliz. Yo sentía que lo tenía todo. La adolescencia, ya entré a la prepa, bla, 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 todo muy bien. Pero de repente, haz de cuenta que mi vida dio un giro así total. En mi pueblo, ahí hasta la prepa. De ahí para acá, de ahí para arriba, pues ya no puedes estudiar nada, tienes que salir a otras ciudades. La gente se va aquí a Ciudad Guzmán, se viene acá a Guadalajara, bla, bla, bla. Entonces yo me vine a estudiar a Guadalajara y a la par de que yo me vine a estudiar, terminó una relación que tenía como larguita y mi papá enferma. Entonces, para mí, pues mi papá, digo, es un tema como bien cliché que dicen, ay, pues sí, la hija siempre con el papá, ¿no? Siempre como que se lleva mejor o tiene como esa conexión. Pero, pues no sé si te lo compartí el otro día que estábamos platicando, pero yo, o sea, mi papá era mi máximo, mi todo. O sea, hasta la fecha yo no conozco mejor persona con mejores valores que mi papá. Entonces a la par de que me vengo a vivir para acá, mi hermano ya se había venido desde antes, enferma mi papá, empieza con ahí varios temillas de salud, le salió una mancha en la pierna, tenía como bolitas de grasa y así. Entonces lo estuvimos llevando con varios doctores y pues buscando a ver qué tenía. Para eso yo tenía 18 años ya, o sea, yo había cumplido los 18 años pero a final de cuentas me sentía de mente como muy chiquita, muy cerrada. La vida en un pueblo no es igual a la vida en una ciudad. Entonces había muchas cosas que yo no conocía, mis emociones yo no las conocía, yo no sabía afrontar absolutamente nada. Entonces yo traté como de apoyar de la forma en la que yo creía que podía, que pues ahorita me pongo a pensar en realidad no hice nada, pero no podía hacer nada más. Hasta que dieron con lo que mi papá tenía y resulta que era cáncer. En mi familia nunca había habido pues ningún tema de ese tipo, nunca había habido una enfermedad grave. Bueno, mi abuelo, pero pues nunca lo conocí. Pero no había sido como tan sonado, ¿no? Entonces mi papá enferma y en junio más o menos fue cuando empezó como con los síntomas. Mi papá era de esos señores de rancho de que me duele algo y no quiero tomar medicina. Déjame, no, se me pasa y así, ¿no? No grosero, nunca grosero. Siempre era como para no darte lata, como para que tú no te preocupes. Entonces ya cuando él nos avisa que había algo diferente en su cuerpo, pues ya era bien tarde. Aparte el cáncer de mi papá era un cáncer muy agresivo.
se llama linfoma no Hodgkin. Y mi papá ya estaba grande, tenía 64 años. Entonces, en junio empieza como ya con este temita de que la mancha del pie ya le causaba como conflicto para caminar y ya le salían más bolitas y así. Empezó a bajar de peso y bla, bla, bla. En junio y en diciembre ya se lo había llevado. O sea, le hicieron una cirugía, le dimos quimios, bueno, elegimos darle quimios. Elegimos pues mis hermanos y yo, mi hermana la mayor, que era la que estaba como más, pues era la más consciente y es muy inteligente. Estaba muy preocupado, obviamente, porque mi papá nos durara, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí voy a llorar en tu podcast. Se vale, sí. No te limites. Entonces, elegimos, ella eligió que le diéramos quimios y pues lo acabaron. Las quimioterapias lo terminaron. Y digo, como te lo decía la vez que estuvimos platicando, yo siento que mi historia de vida abarca como un chingo de aristas, pero voy a tratar como de meterme, digamos, en lo que a mí me impactó tanto eso. Cuando mi papá muere, yo estaba muy enojada, Tania, muy enojada con la vida, con Dios. Yo crecí, como la mayoría de los mexicanos, en un hogar católico, ¿no? Entre comillas, porque pues estoy bautizada, la primera comunión, confirmación, yo soñaba casarme de blanco, ¿no? En la iglesia de mi pueblo y la chingada. Y pero tampoco era como que nos inculcaban los valores que nosotros conocemos, ¿no? Que según esto es lo que tenemos que seguir de Dios o de la religión, lo que tú quieras. Pero, sin embargo, yo creía que era católica. Yo tenía una idea de lo que era Dios, de lo que era esa deidad que castigaba y que premiaba, ¿no? Que premia a los buenos y castiga a los malos. Digo, ahora ya vamos a caer en eso, pero ahora entiendo que nada tiene que ver con eso en lo absoluto. Pero en ese entonces yo así lo creía y como te digo, no idealizo a mi papá. Mi papá fue una persona con muchos errores, con muchas áreas de oportunidad, pero él tenía una facilidad. Una sola vez en su vida él me dijo te quiero y ya estaba muy enfermo, tuve una pelea muy fuerte con mi mamá y me acuerdo que mi papá me vio como bien afectada y y fue y me dio un beso en el cachete y me dijo te quiero. Y él, o sea, fue la única vez y aún así él tenía el poder de hacerte sentir el amor que te tenía, el cuidado que te daba. Cuando mi papá estaba enfermo, el hospital estaba así, mira, Tania. Mi mamá, yo no sé, mi mamá es bien listilla para ese tipo de cosas. Entonces, mi mamá tenía 2 pases y yo no sé cómo chingados consiguió 2 pases porque estaba en el civil nuevo, entonces no es como que pueden ir a visitarlo todo el mundo y a todas horas, ¿no? Y de repente el cuarto estaba lleno de gente y llegaban y nos sacaban. O una vez, se va a contar una bien chistosa, está el cuarto llenísimo y llegaron unos enfermeros, unos doctores, no me acuerdo, mi papá se aventó como un mes, entonces ya nos conocían todos los doctores, y llega uno y se reparten todos entre todos los pacientes que estaban solos, y mi cuñado sobándole los pies a un señor para que no supieran que era él. Entonces había casa llena, siempre, cuando mi papá lo dieron de alta había casa llena, y eso te habla de una persona que de verdad es muy querida, o sea, que no hacía absolutamente nada porque lo quisieran, simplemente lo querían. Entonces yo crecí bajo esos valores. Mi mamá era totalmente distinta hasta la fecha. No es mala persona, pero tiene una forma de ver la vida diferente porque su núcleo así se lo dio. Y mi papá, a pesar de que no tuvo las herramientas para decir soy cuidadoso, soy amoroso, te pongo atención, bla, 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 yo lo sentía. Y yo estoy segura que un montón de gente también concuerda conmigo. No he escuchado una sola persona que me diga tu papá era malón o groserón, jamás. Entonces yo, bajo esa idealización que tenía de mi papá, yo decía, mi papá se merece el mundo entero. Mi papá se merece lo mejor, mi papá se merece ser feliz, mi papá se merece tener por lo que luche, ¿no? Porque tenía esa creencia. Entonces imagínate, tú dices, yo soy buena persona, yo me merezco la vida entera y lo mejor y bla, 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 y de repente te llega una maldita enfermedad
o sea, mi papá era un roble. Ujú. Y de repente, Tania, verlo tirado en una cama de hospital, pesando no sé cuántos malditos kilos, que era mi papá era una varita ya, lo acostábamos y se le veían así las costillas o sea, era demasiado. Pues obviamente yo me cuestioné, ¿no? Decía, ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está la justicia? ¿En dónde está, pues, esto que a mí me han enseñado a decir, es que tienes que ser buena persona para que te vaya bien, ¿no? Para que tengas el reino de los cielos, sino es que yo siento, no creo que exista el cielo y el infierno, respeto a quien lo cree, pero yo no son mis creencias. Pero yo siento que el infierno está aquí y el cielo está aquí. Entonces me enojé mucho y la gente me decía, es que porque a mí me mamaba pelearme con creyentes y sobre todo con gente religiosa o estas personas que son como muy, ¿cómo se dice? Como que son muy de religión. Muy... Fanatistas. Uh-huh. Me encantaba, te lo juro, era mi pasatiempo favorito y pelearme con señoras en Face. Entonces, a mí me encantaba, te lo juro, porque la gente me decía, y yo les tenía una de argumentos, Tania, mira, yo me sacaba mi listonón y no me las mataban, porque obviamente yo estaba en mi creencia. Sí. Entonces, la gente me decía, pues es que es el ciclo de la vida, Maribel, y la gente tiene que morir. Y yo lo entiendo, o sea, lo comprendo. Otra cosa es que lo acepte, me cuesta mucho trabajo aceptar la muerte, pero yo decía, pues sí, mi papá ya estaba grande, tenía una enfermedad. A mí lo que me pesaba era el sufrimiento que yo había visto en él, lo que le había batallado, lo que había sufrido, lo que había llorado. Mi papá no sabía llorar, o sea, mi papá no lloraba. Y yo decía, esto no es justo, y esto no es justo, y esto no es justo. Entonces, de ahí, de que mi papá muere, yo entro como en un bucle de emociones que yo no conocía. Yo me acuerdo que gente que me veía y era de, quiero llevarte a un encuentro. Y yo, jamás, ajá, o sea, yo estaba súper enojada. Y luego otras amigas que, quiero llevarte a la experiencia. Y yo, lo primero que preguntaba era, ¿me van a hablar de Dios? Uh-huh. Y va a ser como enfocado a Dios. No, pues tal vez, pero no te hablan de religión. No me interesa. No tengo interés, tengo cero interés. Ahora ya entiendo que estaba enojada. Sí. En ese entonces, no, solo decía, pues es que la gente me decía, Dios existe. Ajá, ¿en dónde? ¿O cómo funciona? ¿Qué hace? ¿Cuál es su fin? ¿O por qué no me escuchó a mí, no? Ajá. O sea, a lo mejor... Deja tú a mí, a él. Uh-huh. O sea, ¿dónde estabas cuando mi papá sufría tanto? Y yo no... mi papá te digo que falleció a los 18 años y yo duré, ¿qué fue lo de Dani en el 18? ¿19? O sea, te estoy hablando que mi papá murió en el 2011, yo me tardé 6, 7 años en entender, en que me cayera ese 20 como del porqué de todo. Pero bueno, regresando a esa época, empecé a caer como en estas emociones. Obviamente empiezan a aflorar los traumas de la infancia, las necesidades, no me acuerdo cómo se le dice psicológicamente, pero yo no quería ayuda. Uh-huh. O sea, yo estaba cerrada en mi enojo, pues es que estoy enojada, güey, ¿qué me puedes decir para que me haga sentir mejor? Nada me hacían sentir mejor. Aún así yo me sentía como bien feliz y yo sonreía y tenía amigos y salía y aquello, y empecé a hacer cosas por mí. Dejé la escuela, obviamente, porque pues no, la cabeza ya no me daba, pero yo no sabía por qué. Uh-huh. Después pues empecé a tener ahí varios noviecillos, ¿no? Que esto, que aquello, y así, Tania, yo te los mandaba a la chingada, te lo juro. Una sola cosa que a mí no me gustara o no me pareciera, y así te los mandaba. O sea, conmigo no había medias tintas. Tuve un noviecillo que me trataba tan bien, y cuando fallece mi papá, a él le tocó, duramos muy poquito, a él le tocó, y me acuerdo que una vez yo llegué y ya me iba al novenario de mi papá, y tenía una mochila de que iba a jugar fútbol, y le dije, ay, ¿vas a jugar hoy? Y me dice, sí, pues algo así como, no me acuerdo exactamente, pero así como de, pues si mi novia me pusiera atención, sabría que hoy jugaba. Y para mí fue como, chingaste a tu madre. Y sí le dije, perdóname por irme al novenario de mi papá, uh-huh, por estar de luto y no ponerte atención, ¿sabes qué? Ahí muere. Ahí muere. Y ahí murió. Después llega
un tipo, hijo de la chingada, si estás viendo esto, maldito desgraciado, ay no, todas las de Paca le quedan a ese cabrón. Llega un güey narcisista, yo creo que él ni sabe que es narcisista, y tú sabes, ¿no? Ven, esos güeyes notan tus necesidades y las agarran y vámonos. O sea, yo sentía que había encontrado el amor de mi vida. El güey me trataba súper bien. Yo pues seguía con el tema de mi papá. Había pasado como un año, año y medio, no sé. Y como para hacerte el cuento no tan largo, porque eso da para otro podcast, te lo juro. Sí, si quieren la historia completa, pongan ahí en comentarios. Si quieren que hagamos la funación de este güey. Van a hacerte el cuento largo. Ay, ese cabrón me hizo heces fecales, dice. Dice Vero. No, me hizo caca, pero sabroso. Porque me agarró en un momento bien vulnerable con lo de mi papá y entró por ahí, supo entrar. Y pues yo lo acepté, yo no tenía herramientas para nada. Pues te estoy hablando que yo de terapia, mira, ni por aquí, absolutamente nada, ni de apoyo, ni, pues en ese entonces no había, bueno, yo no escuchaba nada de podcast, o así como que videos de autoayuda o libritos, nada. Yo nomás estaba enojada y no quería nada. Entonces, tuve un hijo con él, que es mi hijo mayor, y después, o sea, él me corre de la casa porque él me corrió, porque no hice el quehacer un día. ¿En serio? Te lo juro, ¿no? Te digo que ayer en una joyota, y me corre embarazada de mi segundo hijo, que es Dani. Primero se llama Juan, en nombre de mi papá, le puse el nombre de mi papá. Un montón de gente me critica y me da igual, porque yo siempre dije, mi primer hijo va a ser niño y se va a llamar como mi papá. Le puse otro nombre de todas formas, pero también es Juan. Y a él le gusta que le digan Juan, no usa el otro nombre. Y después me voy embarazada de Daniel y pues con un niño. Dani y Juan se llevan 1 año, 7 meses. Entonces a mí me tocó biberón 2, pañal 2, enfermedades 2, porque se te enferman como, no manches, Juan se me enfermaba horrible. Entonces fue una época bien dura, bien difícil. Aparte de que yo estaba embarazada, pues era bien complicado que yo encontrara trabajo o que me dieran trabajo. Y pues de ánimos, que tú digas andábamos muy bien, pues no. O sea, yo entré en una depresión que no sabía que era depresión. Pero una depresión bárbara, Tania. O sea, yo tengo muchas lagunas mentales del nacimiento de Daniel. De cuando nació, no me acuerdo cómo le preparaba los biberones a Dani. No me acuerdo cuando llegamos a la casa, porque yo estaba en pues en mi momento pues sí, de depresión. Estaba ahí como en el mero meollo. En automático, ¿no? A lo mejor. Ajá. Sí, yo estaba en stand-by. O sea, yo sobrevivía, nada más. Me mantenía mi mamá. Y mi mamá trabajaba y ganaba súper poquito. Y después era un tema para que me cuidaran a los niños. Un amigo me dio trabajo en un call center. Y yo vivía en Tezistán y me iba hasta San Pedrito. O sea, me aventaba 3 horas de camino porque pues carro, ni hablamos de carro, ¿no? Ay, no, un desmadre. O sea, vivimos, esas temporadas eran bien difíciles, Tania. O sea, había días que no había ni para comer. Y la leche de los niños, obviamente, el pseudo padre, pues jamás hizo cargo como tenía que ser. Entonces le batallamos un montón. O sea, él lo único que hizo fue venir, regalarme 2 hermosos niños y hacerme mierda y sale. Bye. Ya de ahí en más, yo ya no tengo nada de historia con él. Y entonces le batallamos bien gacho. Y yo seguía en la misma. Porque mi mamá tiene un duelo ahí con mi papá que no ha trabajado. Y mi mamá era es que si tu papá estuviera. Y es que si tu papá estuviera. Y es que si tu papá... Y entonces, obviamente, eso entra en tu cabeza, ¿no? Es que si mi papá estuviera, yo no batallaría así. No me hubieran hecho esto. O sea, él me hubiera defendido. Porque él me defendía con uñas y con dientes. Y... pues le batallamos un montón, ¿no? Y yo seguía enojada y seguía enojada y seguía enojada. Después, estas mismas amigas que me querían llevar a la experiencia, no, hombre, me rogaron un chingo. Bueno, no me rogaron, pues, pero sí, fue como insistían la insistencia. Mucho. Ajá. De vamos y vamos y vamos. Me empezaron a invitar a unos cursos de coaching.
A la De hecho, de ahí secta. nos conocemos. Ey, en la Algún día tocaremos también ese tema Sí. del coaching vivencial. No es cierto, no es una secta, pero es chiste local entre los que Ajá. estuvimos ahí. También me invitaban y yo siempre el pretexto era no tengo dinero, no tengo quien me cuide a los niños. No tengo dinero y de ahí no me sacabas. Entonces una vez llega una de ellas que se llama Andrea y Juliana son las que me estuvieron llevando mucho. Juliana era como mi contención y Andrea era la presión. Entonces hacían un Buen equipo. equipazo, las Sí. hijas de ellas no saben, pero pinche equipazo perrón hacían. Entonces, pues la Juliana era como de, me contenía, es hija de la chingada. Yo creo que sí lo sabe, más de una vez se lo he dicho, pero literalmente ella me salvó la vida. Porque pues entre toda la enfermedad mental, pues entré ahí en el ya no quiero vivir. Y Juliana fue mi sostén. O sea, tu equipo de Tu apoyo. red de apoyo. Mi red de apoyo, ajá, era ella. Y Andrea era como esa presioncita. Entonces un día llega la Andrea y me dice, tengo un lugar gratis para ti, las becas que dan de intro, ¿no? Tengo un lugar gratis. Y yo, sí, pero no tengo quien me cuida a los niños. Mi hermana te los va a cuidar. Entonces fue como de, ¿ahora qué hago? En ese entonces mis hijos estaban, Dani tenía como 2 años y Juan 3 y medio, ponle tú. Y no, Dani iba a cumplir apenas los 2 años. Y teníamos una vida bien complicada. El papá de los niños todavía no desaparecía del todo. Era de esos intermitentes de que... Pero obviamente con el chantaje de... Pero Sí, aparecían, pero no para aportar. exacto, nomás para chingar más. Y era como de, o sea, sí estoy con los niños, sí los veo, sí les doy, pero ándale. Y ahí va la otra pendeja, ¿no? De que no había sanado nada, entonces no estábamos, tuve un problema muy fuerte con él, porque lo caché, él era súper mujeriego, entonces le caché otra de tantas. Y yo me sentía como bien bajoneada, acababa de entrar a trabajar con ellas y todo. Y total que fue como de, ay, pues ya. O sea, fue en el momento exacto, porque te lo juro que a mí me insistieron tantas veces, Tania, estando en el piso, estando bien, estando tranquila, estando enojada, de todos mis estados de ánimo posibles, y nomás no, y nomás no, y nomás Sí. no. Aquí voy a hacer un paréntesis. Bueno, la idea también de este programa es externar como diferentes temas. Habrá personas que conozcan, quien no, lo que es el coaching vivencial, quien esté de acuerdo, a quien le haya servido, a quien no. Y bueno, al final yo creo que pues uno busca ayuda de donde se pueda, ¿no? Ajá. Y habrá cosas que le funcione a alguna persona, a la otra no. Entonces, a lo mejor más adelante podamos hablar un poco más como a detalle de esto, pero pues es también como en las religiones, ¿no? Una religión le funciona a una persona, a otra, y sí, pues como pedirles mucho respeto con las creencias de cada quien y saber que funcionan cosas diferentes, y parte del objetivo de este programa es como abrir esos temas y saber, ¿no? A ti, Maribel, ¿qué fue lo que te sirvió? En este caso quizá fue el coaching, entre muchas otras cosas. Ajá. Y habrá otras personas a quien le haya ayudado, haya sido una persona, haya sido una religión, haya sido otra cosa. Entonces, pues bueno, la idea es compartir y mostrar esas experiencias que nos funcionaron a cada uno. ¿Sale? Y bajo el respeto, digo yo, sí. Yo no sabía nada, absolutamente nada de coaching, ni siquiera sabía qué iba, o sea, no sabía cómo funcionaba. Andrea me decía, yo voy a hacer staff, y yo me imaginaba a la gente que acomoda las bocinas, ¿no? Que acomoda todo, y yo decía, pues vamos a montar el pinche escenario, no sé, no tenía idea. Sí. Pero total que fui, me sirvió, sí me sirvió un chingo para, de manera como personal, ahora lo veo de una manera diferente. Y digo, no estoy en contra del coaching ni de ese tipo de talleres, porque a mí sí me funcionaron. Sin embargo, yo creo que sí hay que complementarlo, o en mi parecer, a mí me hubiese gustado mucho haberlo complementado, haber tenido esta herramienta de decir, ok, lo complementas con psicología, con, o no sé, sí, o tanatología, yo qué sé, ¿no? Con lo que te guste, pero algún tipo de terapia, porque es eso y ya. Ya, sí, es un proceso muy rápido. Ajá, y pues ya te avientan al mundo como dices, ay, que espérate, pero ¿a dónde? Ni prácticas profesionales, ni servicio social, ni nada. Siempre yo con los entrevistados tengo una charla previa, que es también como para delimitar lo que se va a hablar. Y Maribel me comentaba que hubo un momento en el que ella estuvo en un hospital
Y visita el área de... Era como el área de los niños más graves, como... ¿Qué será? ¿Como terapia intensiva intensiva o algo así? Ajá. Pues sí, algo así. Sí. Y me comentabas que dentro del hospital ves a un niño. Eso creo que sí lo puedes compartir. Sí, bueno, así como a grandes rasgos yo estábamos con un niño ahí como platicando y a mí el tema de los niños me puede mucho, digo, soy madre, ahorita actualmente ya tengo 4, no hagan eso, es una chinga, pero en ese entonces solo tenía a Daniel, a Juan y pues yo estaba soltera, ¿no? Y eran mis hijos y yo contra el mundo. Y ya, y ay, pinche mundo se ponía bien difícil, te lo juro. Entonces, estábamos con un niño y a mí, pues, te digo, siempre me ha podido mucho y ahora que soy mamá, pues me puede más. Es mi talón de Aquiles, los niños. Entonces yo no podía hacer la dinámica que teníamos que hacer. Y yo lloraba mucho, lloraba mucho, lloraba mucho. Me acuerdo que estaba con una compañera y le decía, ya vámonos, no puedo. O sea, no puedo ni hablar, no podía ni hablar de... Y yo no tiendo a ser tan así, como tan... No te creas, cuando entro, sí. Pero como con muchas cosas, yo soy como muy consciente, muy fría y es como de, pues no es tu pedo, es lo que hay. Como que trato de sentarme, pero ahí no podía. Y me acuerdo que iba a salir. En ese entonces yo tenía una conexión con Juan, como de madre e hija. Con Dani no, porque a Dani me lo cuidaban unos tíos, porque yo no tenía tiempo de cuidarlos. De cuenta que yo era la madre ausente. Okay. O sea, mis tíos lo cuidaban de lunes a sábado, yo lo recogía el sábado y lo volvía a entregar el domingo. Horrible, Tania, y vivía en una ignorancia que yo decía, pues es que no pasa nada. Y también respeto a las madres, a los padres que hacen esto, no desde el abandono, como los padres, también hay madres abandónicas, pero es más los papás, ahí eso sí, tienen cero mi respeto y los repudio, digo. Los repudio, o sea, me caen muy mal, los aborrezco. Pero estas mamás o esos papás que tienen la necesidad y su mente no les da para más, o sea, sí tienen más opciones, sí, pero su mente es distinta a la tuya. Y yo creo que desde ahí viene la parte del respeto, desde cerrar el juicio con la vida de los demás, porque nadie sabe por lo que pasas. Entonces, pues yo mi cabeza no entendía que pues yo estaba perdiendo a mi hijo. Entonces, para todo yo era Juan, y Dani pasaba a segundo plano. O sea, en mi radar ni siquiera casi no existía Dani. O sea, también es algo bien duro para mí haberme dado cuenta de eso, que me cayera el chingadazo de eso. Fue bien pesado. Ahorita pues ya me hice las paces con esa parte de mí. Entonces yo me acuerdo que yo salí como cabellito de calandria, tenía así. Di la vuelta para salir de esa área del hospital. Y yo así de que no quiero ver a ningún niño, no quiero ver. Y yo todo el tiempo tenía a Juan en la mente. Era Juan, que es el mayor. Entonces yo iba así y en cuanto levanto la cabeza, que yo no sé para qué chingados la levanto la cabeza y había un niño. Dani era un niño bien bonito. Era gordito, así, bien chiquito y hablaba bien chistoso. Y sí, decía para todo, sí. Y así bien chistoso. Y no sé si tú te acuerdes de él alguna vez que los llevé. Pero estaba bien bonito, era una bolita. Güero el cabrón, yo no sé quién salió güero. Y cachetón, así, la cabezota se le veía bien curioso, como un bebote. Y diario andaba en pañalito, le encantaba andar en pañal. O así, con ropita como bien... Fresca. Bien fresquilla. Y entonces en cuanto levanto la cabeza, haz de cuenta, Daniel. O sea, era un niño güerito, gordito, así en pañal. Haz de cuenta que era Daniel. Entonces para mí, mi cabeza consciente no lo entendió, pero mi inconsciente dijo, algo está pasando. Entonces yo me acuerdo que yo salí, pero he hecho un mar de lágrimas, histérica. Ya no quiero, le hablé a la que era mi staff, que es como los que están como al pendiente de ti o a cargo de ti, se puede decir, como los que te guían. Y le hablé y le dije, que era Andrea, mi amiga, le hablé y le dije, ya no quiero, sácame ya no quiero. ¿Y qué pasó? Y yo, es que era Daniel. Y del era Daniel no me sacabas, o sea, ni siquiera era, es que el niño se parecía a Daniel. No, yo le decía, era Daniel. Y y ya, pues obviamente ellos como que ahí no, te apoyan y la chingada, me tranquilicé. Y seguí con mi proceso, terminé el proceso y todo.
muy bien, muy a gusto, muy todo, pero la depresión seguía ahí. O sea, y la depresión se amarró todavía con mi separación, con el afrontar ser madre soltera, esta creencia que tenemos muchísimas madres o incluso muchas personas de que termina una relación larga y dices, "Ah, se me fue el tren, güey, o qué va a pasar, ¿no?" Entonces yo decía, ¿quién me va a querer a mí con 2 hijos? O sea, dices tú, uno, pues todavía no, pero yo tengo 2. ¿Quién me va a voltear a ver con 2 hijos, no? Entonces era también luchar contra esa creencia y pues para mí era un luto el decir, pues yo ya no voy a tener la familia que quería, ya no voy a tener a una persona a mi lado, porque yo sí era como muy familiar, me gustaba mucho esa idea del matrimonio y la casa y los hijos y bla, bla, bla. Y yo decía, ya la veía bien difícil. Entonces para mí fue como un pinche duelo de algo que ni había pasado, ni sabía si iba a pasar. Entonces como que era todo, la relación con mi mamá, ay, siempre ha sido bien difícil. Entonces viviendo juntas en carencia, ella carencia emocional, yo también, problemas mentales, enfermedades mentales, porque pues la depresión sigue siendo una enfermedad mental o una condición, no sé cómo chingados le digan, pero pues yo la veo como una enfermedad porque te incapacita horrible. Entonces empiezo con ataques de ansiedad también o de pánico. Yo no sabía que eran ataques de ansiedad. Fui a parar a un hospital y pues ya nomás me dieron un tranquilizante y fue como de, pues es un ataque de ansiedad. Y yo, ajá, ¿y eso cómo se come? Sin los recursos también para yo poder decir, ok, voy con el psicólogo, voy con el psiquiatra. No me quería acercar tampoco a nada. Mucha gente me decía, acércate a Dios, y acércate a Dios, y acércate a Dios, y acércate a Dios. Y yo, ajá, ¿como para qué? O sea, yo seguía en mi enojo, ¿no? Sí. Entonces, un día, de repente, de la nada, digo, yo conocí ahí en los cursos a Diego, que es mi actual pareja. Está bien guapo, era. Dormido ya. Lo tenemos aquí de público. Ahí de meche. Lo conocí a él, me agarró con 2 hijos y todo bien, pero él es menor que yo. Entonces, y él tiene una historia de vida bien distinta a la mía. O sea, su infancia y mi infancia ni se topan, Tania, te lo juro. Entonces, acoplarnos fue bien complicado. Bien complicado. Aparte de que luego, yo soy como bien eufórica. Y él también es como bien soñador y bien así. Entonces, yo con mis sentimientos como que los dejo que fluyan. Si estoy triste, yo dejaba que fluyera la tristeza y a mí me valía madre. Yo te lloraba en todos lados. Yo me enojaba en todos lados. Yo me sentía feliz en todos lados y a mí se me notaba. Entonces, esa euforia de conocer a alguien, como de embonar al principio porque conectamos pasadísimo de lanza. Obviamente ahora entiendo, pues traíamos la emoción de los cursos. Sí. Por eso no es recomendable que ahí te inmiscuyas con alguien cuando tienes un proceso así. Ajá. Porque pues tus emociones están a flor de piel. Entonces fue tanta la euforia de los dos que pues luego dije, hay que irnos a vivir juntos. No, pues que sí, que bla, bla, bla. Y su pinche madre. Y luego involucrarnos, pues en chinga salí embarazada de Samantha, que es mi tercera hija. No nos conocimos. O sea, en realidad Diego me conocía más embarazada que normal, porque pues luego me embaracé también de Damián, que ay cabrón, fue un desmadre. Entonces salgo embarazada de Samantha y teníamos muchos problemas, muchos problemas. O sea, la gente que nos conoce de ese tiempo, yo creo que debe decir, par qué chingados hacen juntos, ¿no? O van de creer que seguimos en la misma. Pero gacho, o sea, nos llevábamos muy mal, muy mal. Aparte yo, dentro de la depresión no tratada y no identificada, como tanto, pues él no sabía qué hacer conmigo. Y yo me volvía loca, sola. Él tiene unos amigos, parientes, que le adoptó como parientes, que son cristianos. Entonces, yo no conocía la religión cristiana, yo conocía la católica. Y ahí párale de contar. Y no me gustaba mucho. Pero ellos son cristianos. Entonces, a Diego le gusta la iglesia cristiana.
no nos podemos identificar tanto como cristianos porque hay cosas que no estamos de acuerdo, por lo menos yo. O sea, yo no creo yo decir algún día que pertenezco a alguna religión. Uh-huh. ¿Quién sabe, verdad? Nunca digas de esa agua no de beber, pero no creo por mis creencias. Entonces, la iglesia cristiana es como más intensa, como más, o sea, a como yo la veo es como más esa conexión, como que eso directo con Dios. No sé cómo explicarlo, y Jesús y todo, ¿no? Aparte que son bien así. Entonces, te elevan la emoción y hacen que conectes y conectas. ¿Con qué? ¿Quién sabe? Pero tú conectas. Entonces, bajo la religión cristiana yo empecé como tuve como ahí como varios, era como una montaña rusa con mi fe y mis creencias y todo, en donde yo pasaba de estar enojada a estar triste o a reclamarle a Dios o a no existe o a sí existe pero yo no creo en él. O sea, ahí me la llevaba. De repente tú me veías y yo te decía, Dios, ¿qué? Pues Dios ni existe. Y luego me veías meses después y yo te decía, pues respeto tu creencia, pues sí existe, pero yo no creo en él. Y luego a la otra vez, pues sí existe, pero es que a mí no me pela. Sí o sea, siempre andaba en eso, pero en la búsqueda de... Entonces, dentro de esta búsqueda, pues me ponen a Diego en el camino. Yo no conocía a ningún cristiano. Y yo creo que Diego es la persona con más fe que yo conozco. Y fe en todo, Tania. O sea, fe en la vida, ¿sabes? De que es que, no, pues a final de cuentas todo va a salir bien. Y tiene una seguridad de que las cosas le van a salir como él quiere, que dices, o sea, yo para mí, digo, de repente no se lo digo o somos muy, somos bien raros. Aunque de repente andamos bien amorosos y nos decimos de todo y luego ya no, pero yo admiro un chingo ese poder que tiene para hacer que las cosas sucedan. Porque neta es tan seguro que tú le crees, pero yo, arisca, de que pues a la Maribel cuando no le le llovizna, era como de, ay, pues sí pues, pero ¿quién no sabe? Pero no, a mí no me toca. Pero él no, él siempre era así, ¿no? Entonces, pues yo no sé quién me lo puso en el camino, yo creo que fue Dios. Y me lo puso de un modo en el que yo entendiera que, pues, que la vida es así y que la fe es así y que la iglesia es así y todo, ¿no? Empecé a entender un chico de cosas. En esta familia cristiana de la que te hablaba hace un ratito, pues eran cristianos. Cuando yo los frecuentaba eran cristianos de hueso colorado, de domingo a la iglesia, de oración, de escuchar alabanzas y de esos, ¿no? Diego también es de esos, de los que escucha alabanzas y así. Y los niños también, ¿verdad? Nos piden están las chidas, alabanzas. Están prendidas. No, hay unas que dices, ¿qué húbole? Y ella, yo me acuerdo que la señora esta me decía, de esta pareja de cristianos, me decía, es que póstrate y llámalo. Porque en la iglesia yo he visto, esta es mi percepción, yo he visto que ellos entienden a Dios como una deidad, como un ser supremo al que le deben algo. Digo, yo así lo veo, ¿no? Como, sí, Dios te va a dar, pero tienes que hacer esto para merecértelo, para ganártelo. Entonces ella me decía, es que no lo buscas como deberías. Y yo no creía, sinceramente, que yo tendría que buscarlo de una forma en especial. O sea, yo soy madre y no sé, no me cuadraban muchas cosas, pero aún así, Tania, yo me tiraba al piso de mi casa, en mi cuarto, y berreaba y lloraba y gritaba y yo sentía que nadie me escuchaba. Y luego me decían, es que tienes que orar. Y yo oraba. Yo no sé orar. O sea, no se ha escuchado orar a los cristianos, pero tiene una facilidad como para empezar a hablar con Dios. Y yo no sabía. O sea, yo rezaba el Padre Nuestro cuando tenía miedo. Me acuerdo cuando estaba chiquilla, pero nunca sentía nada. O sea, nada más eran como palabras, ¿no? Entonces, yo traté de hacer todo lo que me decían y nada me funcionaba. O sea, yo no sentía. De repente una vez fuimos a la iglesia y haz de cuenta que en la iglesia, en la cristiana te dicen como de repente, al final,
de que alguien que tenga una batalla, no sé, con una enfermedad y quiera pasar aquí adelante para orar por ustedes, bla, bla, Sí. bla. Entonces la gente pasa, ¿no? Entonces de repente decían como de alguien que traiga como este pedo de la fe. Obviamente no decían pedo, ¿verdad? Porque pues son pastores. Pero así como eso, que pase y no sé qué. Y yo era como el, ¿voy o no voy? ¿Qué hago? Y una vez algo me dijo, ve, fui y sentí algo bien raro y lloré. Yo me acuerdo que le dije a Diego, es que sentí algo bien raro. Y Diego, ay, lloré, es que fue Dios y el Espíritu Santo y no sé qué. Y yo, ay, pues quién sabe, pero no conectaba mi mente con mi sentir, o sea, siempre era como de sentía y yo le encontraba una explicación lógica. O sea, era como de, obviamente, pues la atmósfera está para que sientas y su pinche madre te estimulan y bla. O sea, siempre era de tener algo, ¿no? Entonces, en ese estira y afloja de la fe y de que sí quiero, que no quiero, que andamos mal, que yo quiero otra cosa, que me merezco, bla, 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 nace Samantha y yo sigo en este pedo. Entonces, para cuando nace Samantha, yo le dije a Diego, los 3 fueron cesárea. Entonces, yo le dije a Diego, ya me voy a operar. O sea, yo ya me quiero operar, pero para él era su primera hija. Ujú. Entonces era de, pues es que yo quiero otra niña. Y ahí va tu pendeja. Ey. Pero en unos 10 años me decía, y yo, hey, pues sí es cierto, en unos 10 años otra niña. Y no me opero. Y tómala, que cuál pinches 10 años, se supone que me iban a poner un dispositivo que se llama Diumirena. Y la doctora me dijo, no te lo quiero poner ahorita, mejor espérate a que llegue tu primera regla y ya te vienes. Nunca me bajó, Tania. O sea, de que ya salí embarazada de ¿Cuántos se Damián. llevan? 11 meses. Yo los hago pasar por cuates para evitarme las preguntas de... Y los otros por gemelos. De que, ay, tuviste... No, quería la O sea, niña y me fueron salieron dos dos. partos. Ajá. Ey. No, pero pues los 4. Entonces salgo embarazada de Damián. Y, ay, no, era un desmadre, un desmadre. Yo decía, ay, Maribel, ¿qué chingados estás haciendo? Yo quería usar mi derecho a elegir porque tener un hijo es complicado. O sea, la gente que piensa que nada más es, ay, pues el dinero, pues yo chambeo y con dinero tenemos. No, no mames. O sea, si eres una persona consciente y quieres dejarle a este mundo personas diferentes, es una chambota. Y luego con los pedos que traes tú, que obviamente se los vas a inyectar a ellos de una o de otra forma, la gente dice, pues es que nadie sabe, nadie nace sabiendo ser padre, que no es que nada, nunca lo sabes. O sea, yo creo que yo nunca voy a saber, porque hasta la fecha sigo pensando en qué pude haber hecho distinto con ellos porque pues Juan ahorita ya tiene 10 años, ya está tomando actitudes diferentes, una chulada ese niño. Todo, la neta es que todos, no tengo malos niños. Y desde chiquillos. Pero, ay, es bien difícil, es bien complicado. Y dices, obviamente yo decía, estoy bien mal con Diego, porque estábamos bien mal. Estábamos bien mal económicamente. Yo me sentía mal físicamente, emocionalmente, mentalmente. No, súper mal, súper mal, súper mal. Yo estaba súper flaquísima. A mí me entra la depresión severa y yo bajo así de peso. Y era el hueso andando nada más. Y yo decía, no quiero traer otro hijo a este mundo. Pero entre mi, mi creencia de que yo puedo elegir sobre mi cuerpo, porque yo puedo, pero todavía no tengo esa fuerza en mi mente para que no me afecte lo que la gente dice del todo. Hay cosas que me las paso por el arco del triunfo y me vale madre, di misa si quieres y me la pellizcas, pero hay otras cosas que sí me afectan de cierta forma. Y yo decía, no mames, o en el futuro, ¿no? ¿Cómo voy a lidiar con esto? O sea, yo personalmente no tenía todavía esa fortaleza. Elegimos seguir con el embarazo de Damián, que tampoco fue como tan así, ¿no? De decir, no, no lo quiero tener, no. Pues era más bien el putazo de, ¿qué voy a hacer, güey? Con 4 hijos y Samantha recién nacida. Era bien difícil. Entonces, yo embarazada de Damián, me empiezo a mover como pues para tener algo diferente. Yo ya estaba trabajando. Ella había entrado a trabajar cuando me di cuenta que estaba embarazada. Y entonces un día, te digo, yo la conexión que tuve inconscientemente fue con Juan.
Siempre fue Juan y Juan y Juan y Juan. No sé si porque era el primero, porque le puse el nombre de mi papá, porque el Juan, te lo juro que yo podría vivir 1000 vidas, y quien sea, y jamás merecerme ese niño, como dice ahí la peliculón. Es una chulada ese güey, pero una chulada neta. No porque sea mi hijo, pues los otros también, pues, pero Juan tiene algo especial. Cada uno. Entonces yo era Juan y Juan y Juan y Juan. No tenía conexión con Dani, no sentía esa conexión con Samantha, que ya estaba recién nacida, ni con el embarazo, ni con Diego, ni con nadie. Entonces un día yo estaba, en ese entonces nos cuidaba a los niños mi cuñada. Y estaba yo haciendo unos exámenes para mi trabajo. Y afuera de la casa donde vivíamos era de esas típicas casas con patio en medio. Y en la parte de arriba era todo azotea y al fondo tenía un cuarto y ya pues ahí, X pues tenía un cuarto, ¿no? Y ahí dormían mi cuñada y su pareja. Y la pareja de mi cuñada, de la hermana de Diego, es muy niñera, muy, muy niñera. Entonces, y ella, o sea, Dani lo seguías porque estaba bien bonito, el cabrón estaba bien chistoso, bien curiosito, pues te llamaba el Daniel. Y ella estaba como muy apegada a Dani. Entonces yo me acuerdo que estaba haciendo mis exámenes y la pareja de mi cuñada sube a Dani a su cuarto a que la acompañara, pues. Porque pues de repente se lo subía y el Dani era feliz. Y yo estaba en los exámenes y escuché un putazón, Tania. Haz de cuenta que agarras un pinche costal de papas y lo avientas afuera de mi cuarto. Estaba el patio. Y en automático fue Daniel. Salgo del cuarto y Dani tirado a medio patio. O sea, te estoy hablando que Daniel tenía 3 años. Tirado, y no se me olvida. Porque fue como bien impactante para mí. No hubo sangre, nada. Pero fue ver el monito ahí tirado. Y traía unas paletitas y las paletitas por allá y sus chanclitas por el otro lado. Y para cuando yo salí ya había llegado mi cuñada. Estaba mi mamá también en la casa para acabarle de chingar. Ya había llegado mi cuñada de ¿qué pasó? Y se cayó el niño de la azotea. O sea, se le salió a Claudia, no se dio cuenta. Se le salió y mocos. Entonces yo me acuerdo que yo lo vi y te digo que yo reacciono como bien rápido. Y lo vi, le dije, amor, no lo muevas. Total que lo agarró y acuéstalo en la cama y no me lo muevas. Pero para nada, Dani estaba llorando, estaba como privado del llanto. No se desmayó, no se vomitó, no nada. Yo soy como bien, #ansiedad, todo investigo, todo trato como de prever las cosas. Entonces yo sabía más o menos qué hacer en ese tipo de casos. No lo muevas y espérate que llegue la ambulancia. Entonces Moni lo movió. Entonces estaba la gritadera de Moni diciéndole a Claudia, no mames, ¿por qué lo subiste? Y la otra es que no me fijé. Pues imagínate para ella, güey. Sí. Imagínate que yo te dejo a mi hijo y se te cae de la azotea. No me imagino lo que ella estaba sintiendo. Y mi mamá, ¡ay, Dios mío! Y gritando. Entonces las callé a todas y dije, ¿qué hago? Le hablo a la ambulancia y me dio mucho miedo. Dije, no mames, donde me los quita el DIF, porque no los cuido. No sé, en ese momento como que pienso un chingo de cosas. Diego andaba trabajando de Uber y me acuerdo que le marqué. Así me contestó, porque a veces no me contestaba, obviamente, porque traía viaje. Así me contestó y le dije, Daniel se cayó de la azotea, necesito que te vengas rápido. Fue todo lo que le dije. Entonces, imagínate al otro también, que andaba hasta quinta la chingada y llegó, pero así en putiza. Y le dije a Moni, cállense el hocico todas, háblenle. Mi suegra trabajaba en un sanatorio en ese entonces. Háblenle a tu mamá y pregúntale si hay médico de guardia. Ya le marcó, sí hay. Vámonos. Llegó Diego como en 10 minutos, yo creo, y andaba hasta quinta la chingada, que normalmente te haces el viaje mínimo en media hora. Dice que venía, pero hechísimo la madre, porque pues no le dije nada más. Dice que el otro se imaginaba los pinches intestinos ahí de fuera. Y llegamos al sanatorio en chinga. Bendita, no voy a decir el nombre del sanatorio. Pero digo, no soy doctora, no sé cómo funciona, pero no creo que sea la forma. Nomás fue así de, no, pues es que no tiene nada. Y yo, ¿cómo que no tiene nada? No, pues es que a lo mejor yo te recomendaría una radiografía, pero no se le ve nada. Y yo, es que nadie lo vio cómo cayó, nadie sabe dónde se golpeó. Puede haber heridas internas que no nos estamos dando cuenta. Pues no se desmayó, no vomitó, pero de todas formas, o sea, es un niño, güey, tiene 3 años y cayó de una pinche altura considerable.
No, pues no. Y le hablé a mi prima es médico general. En ese entonces trabajaba también pues trabajé en un hospital mejor que el sanatorio donde trabajaba mi suegra. No voy a decir nombres porque ese hospital, la neta, a mí me gusta mucho. Y le hablé. Sonia, Dani se me cayó de la azotea. Ahí ya dije el nombre de mi primo. Ay, ni modo. Ahí deduzcan dónde es. Dani se me cayó de la azotea. Tráetelo. Y pasan por mí, estoy aquí con mi mamá, ahí en la casa de mi tía, y de aquí nos vamos al hospital. Entonces, en cuanto llegamos, mi prima en chinga agarró el oxímetro, se lo puso, o sea, en el camino, para ver qué pasaba. Llegamos al hospital, me lo revisó, mira, de pies a cabeza, porque allá ni la pupila, nada. O sea, nomás fue así como... Y se escucha bien mamón, van a decir que soy bien exagerada, pero neta, lo que te hice ahorita fue lo que hizo la doctora con Daniel. Y ya mi prima le revisa todo y me dice, Mari, ahorita viene la pediatra para que lo revise. La neta es que mi prima es una chingonería de doctora, pero chingonería no porque sea mi prima. Yo te recomiendo o te digo las personas que neta yo creo que son buenas, y me vale madre si es mi hermano, si es mi prima, si es mi papá, si es mi mamá. Si es culero, yo te digo que es culero, y si es malo, yo te digo que es malo. Pero ya no, ella es buenísima. Llegó la pediatra y le hizo exactamente lo mismo que mi prima. O sea, ella tenía el conocimiento, pero no se sentía como, pues es que es un niño y yo no soy especialista en niños. Para no hacer el cuento largo, lo revisan y todo. Obviamente ya ahí como que me llegó el putazo de que algo podía pasar. Y me dijo mi prima y la pediatra, le vamos a hacer una tomografía porque una de sus pupilas tarda un poquito en reaccionar. Y total que le hacen la tomografía, le hacen radiografías y el cabrón no traía nada, Tania. Nada. Se le hizo un moretito así, aquí, era una rayita verde. Yo imagino que cayó, o como que el latigazo. Sí, se alcanzó a golpear en la cabeza, entonces. Ajá, o sea, alcanzó a golpearse la cabeza. Ya regresamos a la casa, nos dijeron que lo teníamos que monitorear cada 3 horas, despertarlo, para hacerle preguntas y todo. Dani es súper inteligente, siempre ha sido bien listillo. Entonces, tú le preguntabas cuánto es 2 más 2 y Daniel de 3 años ya te hacía sumas. Y le valía más, o sea, era súper bueno para eso. Entonces lo despertábamos y era como de, ¿cómo te llamas? Cristian Daniel Alanes Ochoa. ¿Y dónde estás? En el cuarto de mi mamá y mi papá. Y él llegó dormido, o sea, sí tenía noción de las cosas. Entonces yo me acuerdo que llegamos a la casa, Dani llegó dormido, lo acostamos con nosotros. Y yo me acuerdo que yo me acosté y me abraza Diego. Y en ese entonces yo traía ahí todavía el tema de con Dios. Y yo me acuerdo, no sé por qué. O sea, yo soy una persona que si hablo las cosas es porque estoy segura de ello. O no sé, yo digo que es mi pinche sexto sentido. O otra gente que dice mi psicóloga que es ansiedad. Y yo como que no es el ojo de loca. Y yo digo que es mi intuición, pero pues yo percibo cosas y estoy segura que es lo que estoy percibiendo. No tengo idea cómo funciona, no sé cómo explicarlo, porque de repente me siento bien psiquis. Pero yo me acuerdo que yo abracé a Diego y le dije, pon atención, porque tu Dios algo nos quiere decir. ¿Por qué se lo dije hasta la fecha? No lo sé. O sea, solo me acuerdo que pues fue así. Eso fue en febrero del 2018, 19, ¿verdad? Porque iban a ser Damián. En febrero. Entonces, en junio, Dani empieza orinando sangre. Y le hicimos un examen de orina y resultó con una infección. Entonces, se suponía que era una infección. Le dieron tratamiento para la infección y nada. Un día empezó con fiebre, no teníamos los recursos, vuelvo a lo mismo, no tenemos, y también, o sea, no me quiero justificar, porque un chingo de gente va a decir, pues si mi hijo está orinando sangre, lo agarro y lo llevo al hospital, ¿no? Y lo interno, para que me le hagan estudios y vean qué chingado está pasando, porque no es algo normal y no es algo leve. O sea, era un niño de 3 años y medio orinando sangre. Pero de repente, digo, a lo mejor hay algo dentro de mí como madre, yo estoy hablando de mí nada más, que bloquea esa parte y dicen, es que no es nada, como que te engañas a ti mismo. Entonces yo iba como que paulatinamente con lo que los doctores me iban diciendo. Le hacen, un día te digo, empezó así como con fiebre, andaba como decaído y ya tenía como 5 días yo creo,
orinando sangre y con el tratamiento de antibióticos. Entonces una vez fuimos a casa de mi tía y estaba mi prima, Sonia, la doctora, y ella me decía, Mari, llévalo al hospital, yo te recomiendo que lo lleves y llévalo y mira, ve al civil. Mi papá murió en el civil nuevo. Entonces yo traía ahí un tema de amor-odio con el civil nuevo porque nos trataron muy bien todo el tiempo cuando mi papá, pero pues quieras o no, el traumita, mal trabajado también, o no trabajado porque ni lo había trabajado, llévalo. Pues total que me armé de valor. Ese fin de semana Diego andaba en Ciudad de México. Se había ido por un proyecto ahí que tenían de trabajo. Entonces yo estaba sola con mi mamá. Y le dije, mamá, pues ahí le dejo a los niños, cuídemelos. Yo embarazada de Damián y me voy a llevar a Dani. Entonces me llevo al Dani y pues nos atienden en urgencias y lo dejaron esa noche nada más y solo en urgencias. Y ya me dieron protocolo le iban a hacer un urocultivo, un ultrasonido, una tomografía, creo, no me acuerdo. O sea, le iban a hacer, me dieron como su lista de estudios. Y siga con el antibiótico. Pues órale. Salgo del hospital y tranquila. O sea, más tranquila de decir, pues ya, es esto. Y se le va quitando. Los estudios va a necesitar. Y luego, pues, estaba tomando antibiótico. Me imagino que tú esperabas como de, bueno, es cosa de que hagan efecto y ya él está en tratamiento, ¿no? Sí, o sea, como de ya. O sea, te sientes más tranquila de decir, no es grave, ya pasó, le va a hacer efecto y listo. Sí. Entonces salimos del hospital y como a la semana de eso, Dani empieza a aventar coágulos de sangre y se le taponeó el penecillo. Y se le taponeó y no podía orinar. Y era, no mames, Tania, te lo juro que... Ay, Yoda, no mames, acá bien barrio. Yo lo veía y era una angustia porque el niño sudaba y como yo ahorita, sudaba y lloraba y de que no podía hacer pipí y él sentía la necesidad de hacer pipí. Pues órale, vámonos otra vez al hospital. Pero yo para todo le hablaba a mi prima. O sea, yo necesitaba como esa seguridad de que alguien lo cuidara y yo sabía que mi prima lo iba a cuidar. Entonces le marqué a mi prima y me dijo, Mari, insiste en un ultrasonido, tráetelo al hospital, acá se lo hacemos. Sonia, no tengo dinero. ¿Cómo voy a pagar un ultrasonido? Neta, no tengo dinero. Voy a ir al civil y ya, pues a ver qué me dicen. Entonces, al puro llegar al civil me vuelve a marcar mi prima, Mari, vente. Mi papá te va a prestar el dinero. Pues no lo pensamos 2 veces, nos dimos la vuelta y ahí vamos al hospital donde trabajaba mi prima. Le hacen el ultrasonido. Para eso en todo el camino, Dani aventaba el taponcito y descansaba. Y luego otra vez, o sea, como que se nos orinó como unas 3, 4 veces en el camino. Así de que, y pues era sangre, y orinaba sangre. Y él andaba bien feliz al principio porque orinaba pipí rojo, porque hacía pipí roja como Marshall de los Paw Patrol. Y yo, ay, Daniel. La inocencia. Ajá. ¿No? Ellos, y de hecho así me dijo que estaba orinando sangre. Ay, ese pipí roja como Marshall. Y yo, ¿qué? Y ya, pues total, llegamos al hospital. Dani ya andaba más tranquilo porque ya había orinado. Y le hacen el ultrasonido y yo pues he visto los ultrasonidos de mis hijos, pero la neta ni les entiendo. Yo no sé los doctores con chingón le entienden o le hayan forma ya a la criatura. Yo vi un pinche gremlin ahí. Y Diego puso atención en el ultrasonido y hace cuenta que le revisan un riñón, muy normal, y le revisan el otro riñón y el Doppler empieza como a tener como esas, no sé cómo se llaman, los colorcitos azules y rojos. No sé si has visto como cuando le revisan el corazón a un bebé. Que no. se ve en el ultrasonido se ven como las rayitas rojas y azules. Y dice Diego que él notó eso, yo no lo noté. Entonces ya, pues total que se llevan el ultrasonido, nosotros seguíamos ahí con Daniel y todo. Y me habla mi prima y yo le vi la cara a mi prima para que fuéramos con la pediatra. Y pues ya entramos con la pediatra. Y como madre te imaginas que... Pues no sé, ¿qué te van a decir? Pues es que la infección está fuerte, necesita más tratamiento o lo vamos a dejar internado una semana. Porque, ya nos habían dicho que podía ser una enfermedad, no sé qué chingados, y que probablemente lo dejaban internado una semana. Y, Tania, para mí era... Porque el medicamento era intravenoso y lo tenían que tener como en observación. No me acuerdo qué nos dijeron que era. Yo creo que Diego sí se va a acordar, pero yo no. Y yo sufría. Yo decía, no mames,
¿cómo voy a aguantar una semana con Daniel internado? ¿Cómo va a aguantar él? El dolor y su pinche madre. Y yo me sentía morir con esa semana que nos habían dicho que probablemente. Entonces, ese era el peor de mis panoramas. Uh-huh. En mi radar no existía otra cosa. Yo decía, pues ya fue esa pinche enfermedad rara que nos dijeron y lo van a tener que tener internado una semana, pero con la certeza de que pase esa semana el tratamiento y ya, no pasó nada. Ya aquí se acabó, un mal sabor de boca y listo. Entonces entramos con la pediatra y pues la pediatra bien seria, ¿no? Mi prima bien seria, todos bien serios. Y yo, jijiji, que no sé qué, que esto y cotor, como diario, pues, el pinche desmadre que me cargo. Que me encanta reírme de mis mendigas desgracias. Que también dice la psicóloga que no es normal. A lo mejor también como una manera de evadir, ¿no? Sí. Como tratar de no creer que pueda pasar. De no tumbarme o, como de querer ser fuerte, esta creencia que tenemos de que no, es que es bien fuerte porque le atora y por dentro te está cargando la chingada porque lo único que haces es reprimir. Entonces yo era eso, ¿no? Entonces entramos con la doctora y nos dice que era un tumor, lo que Daniel tenía. Entonces yo me acuerdo que yo escuché la palabra tumor y ¿con qué asocias cuando escuchas tumor? Porque antes cuando Dani empezó a orinar sangre, yo lo primero que hice fue buscar quién nos interpretara los estudios y meterme a Google como buen mexicano, ¿no? Uh-huh. Entonces, sangre en la orina, bla, 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 y lo primero que me sale es cáncer. Y yo dije, pero claro que no. O sea, como a mí, como a mi hijo, como a nosotros nos va a pasar eso. Pues si Dios ya me quitó a mi papá por cáncer, porque chingado se lo daría a mi hijo, ¿no? Un niño de 3 años, exacto. ¿no? O sea, ponle tú que mi papá se lo mereciera por alguna otra cosa que yo no sabía, pero mi hijo, ¿qué se merece? Mi hijo, ¿qué debe? Yo dije, pero claro que no. Entonces no estaba en mi radar. La doctora nos dice tumor y haz de cuenta que yo me sentí con las pinches películas que disocias todo, te vas. Como que escuchaba a lo lejos que ella hablaba, que Diego preguntaba, que mi prima y yo ida, estoica, como de, ¿qué pedo? Tumor. Lo asocias con el cáncer. Es lo primero que piensas cuando escuchas tumor. Y que me desmiente el que diga que no. Lo primero que piensas con un tumor es cáncer, que no es una verdad absoluta, pero es lo primero que quieres asociar, ¿no? Entonces salimos de la consulta de la doctora y pues obviamente yo me rendí, me tumbé a llorar como pues yo creo que toda madre lo haría. Mi prima me abrazó y Mari, tranquila, nos dieron una orden para llevarlo al civil, ya a internar. Nos íbamos a llevar a Dani y otra vez Diego, ¿no? Con su positivismo. Con su positivismo. Optimismo. Y yo, ¡cállate! Salimos, me acuerdo que me subí yo al carro y con mi niño abrazado, o sea, ay no, yo veía un niño de 3 añitos y luchando por sentirse bien, pues no sé, en su cabeza si pasaba algo o qué pasaba. Y yo creo que Diego me decía, vas a ver, gorda, que no va a ser nada. Y vas a ver que no va a ser nada difícil. Y vas a ver que nomás va a ser el tumor y ya. Vas a ver que no va a ser nada complicado. Y yo creo que yo le dije, no, esto es algo más. Porque lo único que nos dijeron fue que era un tumor. Pero no nos dieron otra explicación. Y yo le dije, no, Sonia me lo hubiera dicho. Si solo hubiera sido eso, ella me conoce, ella sabe. Y ella es madre. Ella me hubiera dicho, Maribel, tranquila, no es nada. Lo único que van a hacer es esto, pero no me dijo nada. Uh-huh. Le dije, no, esto no es cualquier cosa. Ahí nos mandan al civil a que le hicieran una biopsia, que fue lo que de entrada como que nos dijeron. Que le iban a hacer una biopsia para descartar cáncer. Entonces, un día antes de la cirugía, o sea, te estoy hablando que el Dani se aventó como un mes en el hospital, o poquito más, no me acuerdo. Un día antes de su cirugía llega el doctor y con un tacto impresionante, el hijo de su pinche madre. Llega y me dice, señora, ¿sí sabe que le vamos a quitar el riñón a su hijo? Y yo, no, ¿cómo por qué? Sí, la cirugía le vamos a quitar el riñón por el tumor, el tipo de tumor que tiene. Y yo, ¿ok? Entonces fue como de, ¿qué pedo? Y ya se va el doctor y pues le habló a mi prima. Chinga, Sonia, me están diciendo. Y ya mi prima me explicó que el tipo de tumor de Dani tiene como un chingo de arterias
y si lo cortan, si le hacen biopsia, pues, vale madre. O sea, no se puede. Lo tenían que quitar con todo y órgano. Digo, nos jugó a favor que fuera en riñón, porque pues puedes vivir perfectamente con un solo riñón, ¿no? Entonces le hacen la cirugía a Dani y le quitan el riñón. Nosotros nos quedamos con la idea de que la biopsia iba a ser ya una vez afuera el órgano. O sea, que aún así le iban a hacer biopsia, ¿no? Pero pues fue el chingadazo de tu hijo, ya va a vivir sin un riñón. No sabíamos lo que implicaba vivir sin un riñón. Entonces, obviamente, cuando hay, ¿cómo se dice? Ignorancia, pues tu cabeza lo empieza, ¿no? Cuando no conoces algo. Entonces, creíamos 1000 futuros posibles. Después de eso, sale Dani, lo dan de alta y nosotros seguimos con esperanza de que, pues, le van a hacer una biopsia. Y Diego, le van a hacer, y vas a ver que ya que acabó. Celebramos cuando lo dieron de alta del hospital y todo, y mucha gente estuvo al pendiente y la chingada y bla, bla, bla. Entonces nos mandan a revisión al civil nuevo otra vez, porque la cirugía se le hicieron en el viejo, nos mandan y llegamos con la doctora y nos dice la doctora que cuando operan a Dani, se reventó, haz de cuenta que el órgano tiene como una capsulita que lo guarda, se reventó esa cápsula y el tipo de tumor que Daniel tenía se llama tumor de Wilms, o nefroblastoma. Ese tipo de tumores les encanta brincarse a otros órganos, o sea, pues es bien fácil pues que se corran. Entonces el de Dani pasaba hasta diaje 3 y 4, ¿sí, verdad? Porque pues había pasado ese accidente en la cirugía. Y el tumor, ese tipo de tumores normalmente son estadiaje 1 y 2, porque son como muy tranquilones. O sea, las quimios normalmente son nomás preventivas y lo que tú quieras. Pero pues el de Dani se brincó a 3 y 4. Y que le iban a dar radiaciones, 2 semanas de radiaciones todos los días, o sea, iban a ser 10 radiaciones en total y 24 semanas de quimios. Originalmente le iban a tocar 18, creo, semanas y ni una radiación. Pero pues como se reventó, pues órale. Y nos dice la doctora, sinceramente, como para tranquilizarnos, sinceramente, si a mí me dieran elegir entre algún tipo de cáncer, yo elegiría este. Y yo, ¿cómo que cáncer? Fue como de, espérate. El 20 Ajá, de o sea, lo que agarramos como de, no sé qué pedo. Y ella dice, porque es muy noble y no sé qué, pero no preguntamos. O sea, fue, porque como que te agarran en curva y es como de, espérate, o sea, me repite la pregunta. Y ya nos dan la orden para seguir el tratamiento de Dani y decía diagnóstico cáncer infantil. O sea, no fue como tal su hijo tiene cáncer y vamos a tener que llevar este procedimiento. No, fue como paulatino, que también eso yo no lo veo, o sea, yo no reniego de eso porque me jugó a favor de que no fuera el putazón. Fue así como en parte, en abonos chiquititos, pero con intereses, hijos de la chinga. Y y pues ya, Daniel inicia radiaciones, inicia quimios, pues obviamente se le cayó todo su cabellito. Todo. Tiene unas pestañotas, se le cayeron las pestañas, las cejas, todo. Y yo le tenía mucho miedo al cáncer y a las quimios. O sea, yo asociaba al cáncer con muerte. Sí. Y yo asociaba quimioterapias con desgaste, con muerte, con dolor, con pedos. Yo embarazada aparte. Era bien pesado con mis hijos chiquitos. Diego y yo pues seguíamos con nuestra relación de estira y afloja. Seguíamos metidos acá en los cursos. Teníamos un sistema de apoyo bonito. También nunca estuvimos solos. Y haz de cuenta que en el Civil Nuevo hay un lugar que se llama Hospital de Día, que es donde pasan a los niños, o es más bien pediatría, imagino que también hay de adultos, a que les pongan las quimioterapias o sus tratamientos, ¿no? Entonces, para esto, había un niño que tenía el mismo tumor de Dani, iban desfasados como por una semana. Entonces, y la abuelita del niño era súper católica. O sea, esas que andan con el rosario en la mano y nos veía y así bien, era bien linda la señora, una señora de pueblo, bien linda. Y voy a orar por ustedes y voy a orar por su niño. Diario nos decía, y voy a rezar por él y bla, bla, bla. ¿Y dónde nos encontramos? ¿Cómo va? Celso se llama el niño.
¿Y cómo va Dani? ¿Cómo va Celso? ¿Y qué esto y aquello? Y ahí los veíamos. Nos hacía bien bonito ese niño porque lloraba por una tortuga, ¿verdad? Sí, la tortuga. Lloraba mucho, pobrecito. Y él tenía el tumor más grande que Daniel. A él se le palpaba, a Dani no. A Dani lo que nos avisó fue que orinó sangre. El tumor tocó una arteria que de ahí desestabilizó y fue cuando Dani empezó a orinar sangre. Pero Dani no tenía ningún otro síntoma. Si no hubiera sido por eso, quién sabe cuándo se lo hubiéramos detectado. O sea, el niño ya lo traía más grande. Entonces, el día que nosotros vamos a que le pongan su primera quimio a Dani, la abuelita de Celso iba para que le dieran a él su cita para su primer quimio. Y me la encuentro afuera del hospital de día. Diego entró con Dani. Paréntesis, Diego fungió y va a seguir fungiendo como el papá porque el pseudo padre pues se ausentó, supo que tenía cáncer y le valió 3 hectáreas. Ay, por si luego quieren que les diga quién es y hacemos la fundación. No se crean, ya que lo demandan. Y entonces Diego, pues obviamente afrontó esta situación como el padre que es de esos 2 niños. Y yo no se los enjareté. Los niños lo eligieron como papá y él los eligió como hijos. Porque yo les decía, háblale a tu padrastro. Y el Diego se enojaba. Y los niños, ¡payato! Y el Diego viene bien atacado. Entonces, Diego entra con Dani porque yo no podía, Tania, neta. O sea, ay, ese tipo digo, yo me considero ya en ciertas cosas como que tengo mucha fortaleza y lo que tú quieras, pero no, en ese momento no podía, o sea, verlo sufrir tanto en el hospital, con tantas veces que lo canalizaban, con estudios, con todo, yo ya no podía, o sea, neta, yo ya me sentía bien agotada y todavía seguía todo el camino de las quimioterapias, porque lo conté como bien así, bien chiquito, pero un mes en el hospital, con un niño de 3 años, 3 años y medio tenía Daniel. No, yo sentía que ya no podía. Ya no, yo ya andaba en automático. Las hormonas del pinche embarazo, mis hijos, mi familia, mi pareja, mi mamá. O sea, yo tenía que sostener a mi mamá porque mi mamá no podía con que su nieto... Y yo es mi hijo, señora, tranquilícese. Entonces, estar como que abarcando todo, no podía. Entonces Diego se metía a las quimios con él, a estudios y todo, siempre que era piquete, decía Dani, se metía Diego. Entonces yo me quedé afuera haciendo la lloración, lloré mucho, y llega la señora. Y la señora llorando conmigo porque escuchábamos a Daniel gritar y llorar cuando lo canalizaban, porque era un batallar para canalizarlo, pobrecito. Pues es que imagínate. O sea, tú de grande entiendes, ¿no? Sí, me va a doler, pero pues es por mi bien. Al niño, ¿qué le dices? A él no le importa si va a ser por su bien, si va a vivir. Él ni siquiera sabe qué es vivir. Lo vive y ya. Él sabe que le duele y nada más. Y nosotros de repente, a mí no me gustan las mentiras. Entonces Dani de repente me decía, ¿me van a picar? ¿Cómo le dices que no? ¿Y cómo le dices que sí? O sea, no sabes, ¿no? Yo creo que es la cosa... Ay, no, está bien culero. Total que llega la señora a llorar ahí conmigo. ¿Y cómo está? Y yo, ay, señora, pues ya hoy le toca su primer quimio. ¿Y cómo le fue en la cirugía? Ya le expliqué, se reventó y le van a tocar 24 semanas y 10 radiaciones. Le digo, ¿y a Celso cómo le fue? Ay, mija, muy bien. Me dice, muy bien, la cirugía salió muy bien, a él no le van a dar radiaciones y su tumor estaba más grande y a él le fue mejor, ¿no? Y me dice, y le tocan 18 semanas de quimios. Tania, yo sentí una rabia y una envidia. Dije, o sea, ahora entiendo que la sensación pues era equivocada. Ahí sí era equivocada. Pero en ese momento yo decía, no mames, ¿qué te hice? ¿Qué hice mal? ¿Él qué te hizo? O sea, ¿qué tengo que pagar? ¿En qué la cagué tanto? Si existes, dímelo. ¿En qué la cagué? ¿Por qué nos lo merecemos? ¿Por qué lo estás haciendo pagar a él? O sea, ¿no fue suficiente ya? Y total que, pues me dice la señora eso y yo salí súper enojada. Gracias. Salí súper enojada y triste y yo me acuerdo que yo lloraba mucho y decía,
A mí me preocupaba que mi hijo aguantara 18 semanas de quimios. Ahora 24 y radiaciones. O sea, para cada radiación lo tenían que dormir. Y no sabes si puedes confiar o no en el anestesiólogo, si tu hijo va a despertar, si le va a hacer daño la anestesia. Son tantos malditos miedos, tantas preguntas. Y yo pues seguía bien enojada. Dani inició radiaciones, inició quimios y nos dio una lección maravillosa. O sea, Daniel parecía un niño con cáncer porque estaba pelón y bajó de peso. Pero él te enseñaba que no era un niño con cáncer, que él no se estaba muriendo. Y pues obviamente era el peor de mis miedos, ¿no? Que mi hijo se fuera a morir todo el tiempo. O sea, a Dani se le podía complicar cualquier cosa. Empieza el COVID y Daniel estaba en quimioterapias. Entonces era una paranoia de decir, esta madre puede matar a cualquiera, obviamente va a matar a mi hijo. O sea, yo todo el tiempo sentía que Dani se iba a morir. Todo el tiempo. No, más bien no sentía. Tenía ese miedo de que Dani se podía morir. Y pues Diego siempre me echaba ánimos, ¿no? De que iba a estar bien. Todavía con las quimios Diego me decía, vas a ver, va a haber un milagro, Maribel. Y no me dice Maribel porque me lo madreo. Amor, y va a haber un milagro y Dani no va a necesitar todas las quimios. O sea, él todavía tenía la esperanza de que a media quimio nos dijeran, ya la hizo. Y yo sabía que no. Yo decía, no, pues esta madre no funciona así, gordo. Yo lo vi con mi papá. Pero a mi papá me lo quitó. O sea, el cáncer se lo llevó, las quimioterapias me lo acabaron. Yo decía, no puedo ver esto con mi hijo. No puedo. Y yo trataba de hablarle a Dios. Y le decía, dime lo que me tengas que decir, enséñame lo que me tengas que enseñar. Pero házmelo ver conmigo, no con ellos. O sea, ¿ellos qué pinche culpa tienen? Y ya, pues total que Dani siguió quimioterapias. Se le cayó el cabello, tuvimos momentos muy padres en el proceso, tuvimos momentos muy feos, sustos también. Una vez le hizo alergia a el medicamento que le ponen para las náuseas antes de la quimio. Y ya me lo dejaban internado otra vez, un desmadre. Hay problemas familiares, un desmadre. Entonces, total que ya le faltaba, yo creo, no sé, unos meses de quimio. Para esto Celso ya tenía que haber terminado su tratamiento, el otro niño que te digo. Y un día vamos a un seguimiento de Daniel, porque Daniel se la pasaba en el hospital, aunque ya no estuviera internado, era todos los días en el hospital, semana con semana, estudios, vacunas, para reforzar, radiaciones, quimioterapias y revisión con la doctora y nutrición. O sea, era... Recuerdo también el día que me platicaste que incluso estaban pasando problemas económicos porque por ahí, o sea, se quedaron sin trabajo Sí. por estar yendo al hospital a llevarlo, ¿no? O sea, digo, lo comento porque es como esto que se estaba viviendo y más aparte el estrés de la economía. Sí, la economía, ¿no? Cuando tienes otros niños que mantener. Sí, y no había, o sea, nos mantenía mi suegra y rifas que hicimos, de ahí sacábamos, la gente nos apoyó mucho. La neta, yo estoy 1000% agradecida. Gente que ni conocíamos nos compraba rifas. El ganador de una rifa fue mi padrino de bautizo, un hermano de mi papá. Y y nos dejó las cosas. O sea, fue simplemente por apoyar. Hubo gente que me dio dinero, familiares de mi exnovio del pueblo. Una prima de él que vive en Estados Unidos, Lupita se llama, me mandó dinero. O sea, que ya no tenían nada que ver conmigo, mi familia, un chingo de gente. A Diego lo corrieron el día de la cirugía de Daniel. Estábamos afuera ahí en espera de quirófanos y le hablaron para decirle muchas gracias. Y a mí, pues desde que empezó Dani, desde que cayó al hospital, pues ya me habían corrido. Un desmadre, pero desmadre, Tania, neta, yo no encuentro palabras para transmitir de verdad lo que le sufrimos en ese entonces. Entonces un día llegamos a revisión
de Dani, y haz de cuenta que el consultorio de que le tocaba a Daniel estaba hasta el fondo de piso 7 del Hospital Civil, hasta el fondo. Y en el camino hay unos cuartos de hospitalización, que es donde hospitalizan a los niños de cáncer, que se ponen como gravecillos, ¿no? O que necesitan estar hospitalizados. Y me encuentro a la mamá de Celso, no a la abuelita, a la mamá. Y yo, ¿qué hace aquí? Y me dice, pues se me puso malito. Y me asomo y Celso en una camita, todo pelón. O sea, Dani ahí ya como que andaba, que el pelo le regresaba y que no, porque ya había pasado las quimios fuertes. Y y Celso todo peloncito, pálido, y yo no quise preguntar. Fue como de, pues lo siento mucho, adiós. Y salimos. Y casi a salir nos encontramos a la abuelita. Y señora, ¿cómo está? Ay, pues ya supiste, le digo, ya me encontré a su nuera, ¿qué pasó? Y ya dice que el niño sale en diciembre, creo, no me acuerdo, X, lo dan de alta y el niño sale súper feliz diciéndole adiós a todo mundo y adiós, y adiós, y adiós, bien contento. Tocan una campanita, ay, cada que tocaran esa mendiga campanita, ay, yo lloraba tanto. O que avientan el de que fulano de tal terminó su tratamiento para quimios y yo veía tan lejos eso para Dani. Yo lloraba un chingo, todo el tiempo lloré. Aparte de que las hormonas pues no ayudaban mucho, yo lloraba pero muchísimo. Y total que me dice que el niño había salido y empezó con dolores de piernas. Haz de cuenta que a Celso, como no era tan grave, según esto, no le hicieron tomografía a medio tratamiento, a Dani sí. Solo le tocaba la del final, ya para decir, ya la hicimos, descartamos y todo. Entonces ya casi le tocaba revisión, pero Celso se quejaba de dolor de pies y dolor de piernas, dolor. Hasta que un día, o sea, lo dejaban que era como de, ya le voy a tocar la cita, va a ser dolor de crecimiento. Esto que te digo que te avientas en la cabeza de decir, no pasa nada, ya no te puede pasar nada peor, ya ni lo quieres buscar. Como que lo evitas, ¿no? Lo evades tontamente, pero pues tu cerebro trabaja de una forma bien rara. Entonces era como de, ya le va a tocar revisión. Pues hay que esperarnos hasta que un día Celso ya era tanto su dolor que ya no podía caminar. Ahí lo llevan. Trae otros 3 tumores, Tania. O sea, se le brincó, se le corrió y trae otros 3 tumores no me acuerdo qué órganos, pero creo que uno era en corazón, ¿no? Pulmón. Corazón, Dicho, pulmón ¿no? e hígado, ¿no? O en el otro riñón, hígado. Hígado, pulmón y corazón. Pues son órganos bien vitales, o sea, el riñón todavía tienes chancita, pero esos no. Entonces, al niño lo tenían que atacar con quimio severa para que los tumores redujeran lo más posible o acabarlos, porque pues no los puedes sacar, tienes que sacar el órgano. Uh-huh. Y pues obviamente fue como de echarle ánimos a la señora, pero la señora me dice, ay, mija, yo hubiese querido que a mi Celso le hubieran atacado como al de usted. Que le hubieran dado quimios fuertes, que le hubieran dado radiaciones, porque a Celso nunca se le cayó el cabello, me dice. Nunca, hasta ahorita una quimio me lo dejó pelón. Dice, nunca, él no parecía un niño enfermo, pero yo hubiera preferido que le hubieran atacado así como al de usted. Putazón, Tania, en el hocico me dio. O sea, me remonté al día que me los encontré afuera del hospital de día y que yo quería lo que ellos tenían. Y yo no entendía. Yo creía que algo o alguien me estaba castigando. Y después resulta que no. O sea, Dios me estaba cuidando, lo estaba cuidando a él. De quién sabe qué. Y de repente es bien difícil entenderlo porque dices, pues si Dios existe de nada tendría que cuidarme, ¿no? Entonces, ¿para qué chingados existe el mal? Pero es algo bien complejo. Yo todavía no lo entiendo. Pero Dani nunca se nos puso muy grave, vomitó yo creo que 2 veces con las quimios. En una de las quimios más pesadas que tuvo, él andaba corriendo como si nada pasara. Toda la gente me decía, oye, ¿cómo sigue Dani? Y yo, pues es porque lo llevé a un evento saliendo de la quimio, de que ya no me dio tiempo de llevarlo a la casa y dije, pues en nombre sea de Dios, vámonos. Y me lo llevé y no mames, parecía más enferma yo que él, yo creo, el Dani como si nada. Y te digo, yo no entendía, empecé a entender como de distintas formas,
Pero ahora que lo veo como de acá afuera, ya afuera de todo el drama, digo, Daniel es un niño de 8 años, sanísimo, sanísimo, te lo juro. Obviamente tratamos de cuidarle la alimentación por el riñón, pero no tiene que tener ningún cuidado especial. Nos acaba con la comida el cabrón, como decimos, ay, Dani, tragas como si tuvieras pensión. y súper sano. O sea, si yo te pongo a mis 4 hijos, tú no sabes cuál es el niño que sobrevivió al cáncer. Y lo digo con mucho orgullo. O sea, Dani es un sobreviviente de los meros perrones. Y yo estoy segura que mi papá lo hubiese sido, pero pues ahora lo entendí. Era lo que te platicaba. Ahora entendí que si mi papá no hubiese pasado el cáncer como lo pasó, yo no hubiera podido con el de Daniel. Porque yo traía una expectativa de cáncer, de la perrona. El cáncer me va a chingar a toda la familia porque el cáncer de mi papá destruyó todo. O sea, no solo se lo llevó a él, nos llevó a todos con él. Y Dani vino a enseñarme que no, que hay otra cara de las enfermedades, que hay otra cara de la vida, que no, que el escuchar tumor no siempre significa cáncer, que el escuchar cáncer no siempre significa muerte. Y aprendí un chingo, un chingo. Y una vez, digo, yo a raíz de estos cursos de coaching, yo empecé como con esta idea de la terapia, ya, de ayudarme, porque yo ya estaba cansada de todo. No supe, obviamente, tampoco afrontar el cáncer de Daniel. Esto que te estoy diciendo de que yo estoy segura de cómo fueron las cosas, me vine dando cuenta hace que tomamos con Lucy. ¿Un año? Hace un año. Y lo de Daniel fue en el 2019. 19, 20, 21, no sé cuánto tiempo abarcó. Y en mi necesidad de sanar y de salir de la depresión, yo ya estaba diagnosticada con depresión, de salir de la ansiedad, porque me daban unos ataques horribles, en donde me descuidaba yo, descuidaba a mis hijos. Tuve muchos pensamientos suicidas, muchos. Nunca llevé a cabo ninguno, pero ya planeaba. O sea, ya no nada más era ay, no quiero vivir. Ya decía, ¿y si me doy unas pastillas? Voy a hacer aquí como una pausa. El día que platicamos, bueno, yo desde que pensé en hacer el podcast, eres de las personas que yo tenía contemplado contactar para que nos contaras la historia de Dani, porque yo sabía que lo habías vivido. Yo desconocía que él estaba tan pequeñito, como que tenía la idea de que lo vivió de niño, pero me sorprendió cuando me dijiste que tenía apenas 3 años. Uh-huh. Y cuando platicamos, me acuerdo que salieron como muchos temas, ¿no? Y fue como de, ¿pero sobre qué hablo? Porque pues está el tema de la ansiedad, de la depresión, de la muerte de tu papá, de la separación, de estar con una persona narcisista, de rehacer tu vida con alguien más, de tener 4 hijos. Hombre, traigo material. Sí, y como que era de, híjole, son muchos temas. Y pues yo te mencioné que estaría padre que los compartieras, aunque fuera así de manera muy general, porque creo que habrá quien se sienta identificados con alguna partecita, ¿no? Y ya si en algún momento quieren que especifiquemos o detallemos más sobre un tema, pues también que nos lo hagan saber, ¿no? A lo mejor como hablar de esta parte de la depresión o de la ansiedad o de algo específico. A mí lo que me intrigó mucho fue cuando me empiezas a decir como esta parte de no encontrar a Dios, porque creo que muchos nos hemos encontrado, y me incluyo, en esa situación, que hasta cuando tú me lo estabas platicando dije, ay, me está resonando a mí, porque yo me he llegado a sentir así, ¿no? Y sé de otras personas que también, y yo te lo dije, me intriga saber en qué momento dijiste, sí está presente, ¿no? Independientemente de cómo lo quieran ver, cómo lo quieren llamar, pero creo que esta parte espiritual es necesaria y independientemente de cualquier religión. Yo sí creo que una cosa es la religión, otra cosa es la espiritualidad, pero creo que la espiritualidad es algo que necesitamos pues para salir adelante. Uh-huh. Y me gustaría como preguntarte en qué momento
fuese como... Creo que ya había habido señales, ¿no? Pero ¿en qué momento dijiste sí? Ahí está. Pues mira, yo era una persona bien terca, sigo siendo bien terca. Creo que mis creencias están bien fundamentadas y soy cero religiosa. O sea, a mí las religiones, más que no me gusten o no esté de acuerdo con ellas, me desagradan hasta cierto punto. Sobre todo algunas en específico, ¿no? Las que son como bien extremistas. Entonces, a mí pues eso no creas que me ayudaba como tanto, ¿no? Pero un chingo de gente me decía, Maribel, es que necesitas creer en algo, necesitas agarrarte de algo. Y me costaba mucho trabajo, ya ni siquiera era el hecho de decir no quiero. Yo quería, pero no sabía cómo. Porque la gente me decía que él me hablaba de una forma en la que pues yo no lo escuchaba, yo nunca lo escuché de la forma en la que la gente me decía te va a hablar, ¿no? Dentro de esta necesidad de buscar ayuda, pues caí en distinto tipo de terapias, ¿no? Una de ellas fueron las medicinas ancestrales. Y en una de esas ceremonias, porque tuve varias, entonces en una de esas ceremonias, que fue la última que tomamos, yo me acerco con la chamana y empecé a platicar con ella, ¿no? Porque a mí me había tratado la medicina medio raro y yo le decía, Lucy, necesito que me ayudes a saber cómo afrontar este pedo. Entonces la Lucy empezó ahí como a hablar Lucy es la chamana, empezó como a hablar conmigo y como a inmiscuir a ver de dónde venía el rollo. Y me empezó a hablar de la espiritualidad. O sea, ella me empezó a decir, es que necesitas... Maribel, independientemente de lo que creas, necesitas creer en algo, necesitas agarrarte de algo. Y a mí en varias terapias, varias cosas ya me habían dicho, hasta una tarotista, o sea, hasta el tarot caí en esta desesperación de buscar respuestas. O de que alguien me hablara, ¿no? De creer en algo. Y Lucy me dijo, ¿qué necesitas? ¿Un niño enfermo? A mí no me gusta presentarme con la tarjeta de presentación de, hola, soy la mamá del niño que sobrevivió al cáncer. Nunca me ha gustado, o sea, se lo cuento yo a las personas que sale al tema o una cosa, ¿no? Yo entiendo que puede ser de mucha ayuda para muchas personas porque una cosa es la batalla contra el cáncer y otra cosa es la batalla contra el cáncer y la batalla contra el cáncer de tu hijo y que se te pueda morir, todo eso, ¿no? Lo que ya hablé. Entonces le dije a la Lucy, ya lo tuve. ¿Ella no sabía? Ella no sabía. Ajá. Le dije, ya lo tuve. Y me dice, ¿y qué más necesitas? Entonces, no sé qué, no me acuerdo cómo fue, porque tú sabes que en medicina las cosas se sienten distintas. O sea, percibes las cosas de una manera distinta. La gente dice, ay, pues si andas drogado, nada, mamen. Lo sientes diferente, como que entra en tu ser, no nada más en tu cabeza. Porque lo que Lucy me dijo, pues yo lo había escuchado hasta de mí misma. Y me dice, le empecé a platicar a Lucy, le platico así como rápido la parte de cuando Dani se cae de la azotea y que yo lo único que le dije a Diego fue, pon atención porque tu Dios algo nos quiere decir. Y me paré en seco y volteé con Lucy y le dije, él me avisó, ¿verdad? Y lloré tanto, Tania. O sea, tanto. Y fue como... Lo entendí, lo sentí, no sé, en algún momento fuimos a un encuentro, Diego y yo, a un encuentro al que yo no quería ir porque no me gusta la religión, pero terminé yendo. Y hubo ahí como no sé qué fue, como una cosa ahí con una señora. Y me dijo cosas que eran, digo, yo no creo en los profetas, les llaman, pero una profeta se me acerca y me dijo cosas que yo sabía que ella sabía, porque era algo que a mí no me molesta decir lo que yo busco y lo que necesito, al contrario, me sirve para encontrar respuestas. Yo lo hablo siempre, yo hablo todo. Y ella sabía esas cosas, pero yo me acuerdo que se acercó y dijo, aquí hay una persona que no cree y que tiene un techo sobre su cabeza y no sé qué, y yo calladita. Yo sabía que hablaba de mí, pero yo dije, entonces mi pedo, ¿no? Se acerca más y volvió a decir, entonces hubo dentro de mí una necesidad de decir soy yo. Entonces
yo casi todo lo hago consciente. Si yo voy a caminar es con total conciencia de que camino porque, pues, otra vez, hashtag ansiedad. Pero cuando me brotan las cosas, hasta yo solita como que me destanteo. Entonces yo me acuerdo que yo levanté la mano como para decir soy yo, y en automático me aventé a llorar. Y me aventé al piso como, o sea, me puse como, no sé, como, me sentía como súper vulnerable, como derrotada. Y ella me empezó a sobar la espalda. Y ella, como profeta, habla, cuando dice que es Dios el que habla a través de ella, ella dice, el Señor dice. Entonces ella empezó, cabe aclarar que a pesar de esos episodios que yo tuve con la iglesia cristiana y todo, yo no me considero una persona religiosa o una persona cristiana. Yo creo en Dios, fervientemente en la existencia de Dios y en lo que Él ha hecho en mi vida y en cómo me ha hablado a mí. Pero no me gustan las religiones, siguen sin gustarme. Y respeto a los profetas también, pero no es algo en lo que yo crea fervientemente. Entonces, ella empieza a sobarme la espalda y yo genuinamente sentía que no era ella. Entonces, no sé qué ibas a decir. No mames, acabas de decir que no crees. No, o sea, es algo inexplicable. Y algo pasó hasta la fecha, no sé qué fue. No sé si fue algo que me dijo, no sé si fue algo que yo sentí, pero algo me tocó, Tania. O sea, algo me dijo, aquí estoy, siempre he estado, siempre te he hablado, siempre te he buscado, siempre te he visto. Siempre he estado, pero yo lo buscaba de la manera en la que la gente me decía que lo buscara. Pero él me avisó, mi papá siempre, no digo que mi papá sea Dios, pero es lo más cercano que yo he conocido a lo que yo creo que es Dios. Y yo creo que Dios se basa en ser buena persona, en cuidar tanto a ti como a los tuyos, en no dañar al prójimo, punto, respeta, cállate los hocicos si no es para bien. Y nada más, y tener valores que yo hasta la fecha no entiendo, que eran los que yo veía en mi papá. O sea, no entiendo cómo mi papá dominaba esos valores sin caer en el pon la otra mejilla para que te peguen. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero mi papá hasta cierto punto lo entendió y lo aplicó. Entonces yo entendí, mi papá siempre se sacrificaba por mí y yo entendí ese sacrificio, bueno, más bien entendí eso como un sacrificio, yo así lo quise entender, porque otra cosa, tú entiendes lo que te funciona y esto me funciona y yo lo quiero entender así y porque pues me siento bien, o sea, siento que es eso, estoy contenta con mi creencia ya. Entonces entendí que el cáncer de mi papá era para algo otra vez, algo me tenía que enseñar y era sobrellevar el cáncer de Daniel. Dios me avisó. Hoy estoy haciendo muchas intervenciones. Les comparto también que me sorprendí el día que platiqué con Maribel. Nos conocemos ella y yo de los talleres, pero resulta que hemos hecho ceremonia de medicina ancestral con la misma chamana, que es un tema muy complejo, que ahorita creo que va a quedar como muy superficial, pero que de igual manera si en algún momento quieren como que se hable más sobre el tema y compartamos nuestra experiencia, porque al final pues a cada quien le va diferente con la medicina. Yo te comparto que yo también pasé depresión mucho tiempo y yo siento que la medicina ancestral fue lo que me ayudó a salir en el momento en que me sentía pues más estancada en el hoyo. Entonces comparto contigo como esta parte, a mí también me funcionó y estoy muy agradecida con. Es un tema que a lo mejor no se conoce todavía mucho, pero pues desde luego está la posibilidad de que se pueda compartir e informar. Si a nosotros nos funcionó, pues a lo mejor a alguna otra persona también le puede llegar a funcionar. Y fue como una coincidencia bonita, ¿no? Como saber que es algo que tú también llevaste a cabo y que lo hicimos donde mismo. Sí, oye Maribel, y te quería yo preguntar, si la Maribel que está ahorita sentada aquí pudiera encontrarse con la Maribel del pasado, quizá en uno de esos momentos cuando más le reclamabas a Dios, ¿dónde estás? Porque no me escuchas a mí. Si Maribel pudiera hablar con ella, ¿qué le diría en este momento?
Fíjate que cuando me enseñaste esa pregunta, no tengo la respuesta, Tania. Porque la Maribel del pasado vivía en una conciencia súper diferente a la que tiene la Maribel de ahorita. O sea, en ese entonces yo pude haber llegado y decirle, ten fe. Y ella no tendría fe. Yo estoy segura que no le diría nada, solo la abrazaría y le diría, va a pasar. Nada más. Y ella me entendería, ella sabría que es real. Pero te lo juro que esa pregunta me estaba como de, ¿qué digo? ¿Qué digo? De repente hasta por quedar bien, ¿no? No, ella no me creería nada más que él va a pasar y todo va a estar bien. Tranquila. Y mientras todo está bien, vas a encontrar algo. Y va a haber personas y la abrazaría mucho. Mucho. Y le diría que no está sola, porque nunca estuvo sola. Aunque ella no me creería, yo estoy segura que no me creería. Pero hacerle saber que no estaba sola. Porque en realidad nunca estuve sola. Yo me sentía sola porque no era la manera en la que yo lo tenía que buscar. O me lo tenía que encontrar, más bien. Y si pudieras decirle a las personas que nos están viendo, si alguien está pasando por una situación similar en la que se sienta en este momento olvidado por el Dios en el que crea, ¿hay algo que pudieras como decirles a ellos? Sí, mira, partiendo de que si de verdad lo quieres fervientemente, si no es por presión social, por presión familiar, de que es que toda mi familia es creyente, si tú quieres creer y no lo has logrado, es que entonces pues no has llegado al final. O sea, hay algo más que tienes que hacer o tal vez no. Porque digo, yo no hice lo que me decían que tenía que hacer, que era postrarme en el piso y orar y reza y pide y no peques y todo eso, ¿no? De que cásate. De repente me dijeron que pues porque yo no estaba casada, pues Dios no me hablaba, ¿no? No, simplemente pues como a mí me sirvió buscar muchas herramientas. O sea, yo te estoy hablando desde lo menos tabú, que es el psicólogo, ¿no? Que es lo que ya la gente ya está entendiendo que funciona y que tiene estudios y todo, hasta medicinas ancestrales, hasta una tarotista, hasta el curso, el coaching, ¿no? Todo, o sea, hasta me bauticé en la iglesia cristiana, o sea, imagínate cuál era mi desesperación y mi necesidad. Si aún no llegas al final, es que todavía no es el final, punto. Síguele buscando, síguele echando ganas y cree en ti, en tus convicciones. Hazle caso a esa vocecita interior que te dice, por ahí es, confía. Y la fe es algo bien raro. O sea, yo hasta la fecha me cuesta trabajo tener fe, pero tengo fe en mí, en mis creencias, en lo que encontré, en que no es lo que la gente me dice, es lo que yo sé que está aquí adentro y que conecta con esto y con esto. O sea, mientras tú sientas paz, es lo que dice Diego, si tú sientes paz con una decisión, es que ahí es. ¿Quieres encontrar la paz? Síguele buscando, va a salir. Y no le tengas miedo a las herramientas que Dios te pone en este plano terrenal. Si te ponen ayahuasca y quieres ir a ayahuasca, pues ve. Si te pone una tarotista y quieres ir a la tarotista, pues ve. Si te pone a la amiga en el café que te dice, oye, me siento mal, vente, hay que platicar. Vete a la amiga con el café. Si te pone un perrito en la calle que tienes que adoptar o que quieres adoptar, adóptalo. Si, no sé, la pareja, el amigo, la mamá, lo que sea, agárralo, porque pues por algo está ahí. Sí, yo creo que la idea es buscar, ¿no? Como no, pues buscar hasta que encuentres lo que te ayude, lo que te funcione y también saber qué son momentos, ¿no? A lo mejor en su momento estos talleres en los que coincidimos de coaching nos sirvieron, a lo mejor en este momento es otra búsqueda desde lo holístico, desde lo ancestral. Pero y a lo mejor ahí está tu espiritualidad, ¿no? Porque, por ejemplo, mi hermano es súper ateo también y tuvo una ceremonia de niños santos y mames, o sea, mi hermano es otro.
súper diferente. Yo lo percibo, no tengo una relación cercana con él, pero yo lo percibo. Entonces, a lo mejor ahí está tu Dios, tu deidad, en lo que tienes que creer, el universo, tu papá muerto, yo qué sé. Yo tengo un amigo que le pide a su abuelito muerto y yo decía, ay, qué raro, ¿no? A lo mejor ahí está. Sí, como le quieras llamar, como le quieras poner, ¿no? Ajá. Ay, es que como que esta plática me da muchas ganas de compartir lo de la experiencia con la medicina ancestral, pero a mí algo que me ocurrió también de buscar mucho a Dios en las religiones cristianas católicas, hago la medicina y fue como decir, híjole, Dios está, llámale como quieras, o sea, al final es el mismo, ¿no? Si le llamas Buda, si le llamas Krishna, Jesús, Mahoma, o Pachamama, los elementos, la madre tierra, o sea, los animales, está en todos lados, ¿no? Entonces, pues bueno, si quieren saber más sobre el tema, díganos para poder como dar más detalles y pues también que lo vean como que es una posibilidad también de sanar, ¿no? Que a algunas personas, pues, o quizá muchas, habrá quien sí, a quien no, pero pues que a varias personas nos ha funcionado. Sí, y que no es mención pagada tampoco, o sea, no lo estamos diciendo que vayan a tomar medicina ancestral. Yo le tengo mucho respeto porque pues también no es como que te va a solucionar la vida de un día para otro, pues también le tienes que echar huevos como en todo. Y también saber con quién, ¿no? O sea, como informarse bien de con quién lo estamos haciendo y que sea pues desde la responsabilidad y con personas que son expertas en este tema. Sí, váyanse por recomendaciones de preferencia. Sí. Ay, Maribel, pues creo que de verdad se tocaron muchos temas y pues hacerte la invitación si más adelante quieres como hablar más sobre algún tema en específico, a nuestro público que nos digan también si quieren saber algo más de todos estos temas que se tocaron. Porque nos podríamos pasar horas, ¿no? Si realmente habláramos bien de cada tema y pues agradecerles haber visto este episodio, seguirles pidiendo mucho su apoyo para que podamos llegar a más personas y pues la manera que nos ayuda muchísimo es suscribiéndose al canal, compartiendo este video con las personas que pueda interesarles o se puedan sentir identificados. Agradecerle a Vero aquí en la edición, al pie del cañón. Está haciendo muchísimo calor ahorita aquí en Guadalajara, entonces también por ahí tuvimos algunos como dificultades técnicas de que se calentaba el equipo por tanto calor. Agradecerle a Diego que está aquí, también acompañando y echando porras, el asistente de Maribel. Y pues desde luego agradecerte a ti por esa autenticidad, por esa honestidad. Y creo que también el objetivo de este programa es que puedan ustedes ser quienes son, ¿no? Y que se expresen como son y que no quieran quedar bien con nadie. Esta es tu esencia y yo sé que hay personas que van a conectar justamente por eso, por ser como eres. Y pues agradecerte mucho. Me da mucho gusto que hoy Daniel esté bien y que tú también estés encontrando ese camino que espero que logremos encontrar todos los que estamos en esa búsqueda. Compartirte que yo me identifiqué mucho con muchas partes que dijiste de la historia y que sí, efectivamente sé que en algún momento todo va a estar bien. Y mientras tanto, aquí estamos para acompañarnos y compartir esto. Y pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, Tania, muchas gracias a ti. Y pues ojalá algo ahí les resuene. Sí, de tanto tema algo, con algo. Y si quieren detalles, búsquenme. A mí me encanta hablar. Yo les digo. Y pues bueno, gracias y nos vemos pronto en un próximo episodio en Lo que todo está bien. Hasta luego.